Las sociedades modernas tendrán la característica de que el poder político se organiza en un nuevo sujeto de derecho y ese sujeto es el Estado. Si bien no podemos todavía desarrollar la idea de que hay una ruptura con esas civilizaciones anteriores donde la creencia era que el poder del monarca devenía de Dios, porque esto está presente en las primeras formas de estados o las primeras formas de organización de tipo de estado que van apareciendo. Lo cierto es que el Estado es el sujeto creador de la norma jurídica. Creado el Estado por una norma jurídica, a su vez es quien crea la norma jurídica porque esta es la que establece los mecanismos para la creación. Para que esto no se vuelva confuso, por ejemplo, la República Argentina es un Estado, ha sido creado por una norma jurídica, esta norma jurídica es la Constitución, y la Constitución a su vez establece los mecanismos para crear otras normas jurídicas inferiores en el escalón por debajo de la Constitución. Es decir, el Estado es creado por una norma y a su vez es el Estado quien crea otra norma, bajo los mismos mecanismos que aquella norma que lo creó le permite o le otorga la facultad de cómo crear normas. Estas normas son de carácter público, son impuestas por el Estado, por lo tanto su carácter es obligatorio y la finalidad de este tipo de normas es el valor justicia. Normas morales y normas jurídicas. A pesar de la evolución que hemos mencionado, no hay una disolución en la relación entre el derecho y la moral. Debemos entender que los alcances de una y otra con respecto a la norma, puramente hablando, propiamente dicha, ¿sí?, pueden ser diferentes. Sin embargo, la relación entre la moral y el derecho, a pesar de esas diferencias, se dan porque la norma jurídica creada por el Estado y la moral es un ingrediente necesario de la creación de la norma jurídica. Las normas morales son normas que expresan valores, principios, creencias que son comúnmente aceptadas por la sociedad. Aquello que está bien, aquello que está mal, mentir, robar, matar, violar. Ese tipo de cosas que el comportamiento humano en sus costumbres ha entendido que está mal y que no está dispuesto a tolerar. Sin embargo, la norma jurídica puede tener un correlato con estas conductas o no. Si bien el concepto que vamos a dar de derecho no es definitivo, esto lo verán cuando retomen la lectura del texto de Carlos Nino, podemos dar un primer concepto de que el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta humana con forma de valor justicia. Veremos más adelante que este concepto, en términos del texto de Carlos Nino, nos va a resultar insuficiente porque no es abarcativo de todo el derecho, sino de aquello que tiene que ver específicamente con las normas jurídicas que obviamente no conforman todos los aspectos del derecho. Esas normas, entonces, ese conjunto de reglas que regula la conducta humana conforme a valor justicia, son las que denominamos normas jurídicas. ¿Cuáles son las semejanzas entre la norma jurídica y la norma moral? En principio, ambas tienen la característica de ser reglas de conducta humana. El objeto de su existencia es el comportamiento humano y son permeables a los cambios sociales. Si bien la norma moral es mucho más estática y es mucho más resistente al cambio social, es permeable. La norma jurídica está más sujeta a los cambios sociales, al cambio de costumbres, que posteriormente se refleja
en las normas de una sociedad. La norma moral y la norma jurídica pueden concurrir entonces en la regulación de ciertas conductas humanas. Veamos un ejemplo. Uno de los 10 mandamientos, para los que tengan creencia cristiana, saben que es el de no matarás. Eso sería una norma moral. La conducta de matar está mal y la moral así lo define, y por lo tanto esa norma de carácter moral establece que no hay que matar porque está mal. Simplemente dice no matarás. En el derecho, la norma jurídica está construida de otra forma. La norma jurídica no dice que está prohibido matar o que está mal matar. La norma jurídica establece directamente una sanción para aquel comportamiento que considera que el humano no debe realizar. Por ello, la norma jurídica crea la figura del homicidio. El Código Penal establece que el que matare a otro, de 8 a 25 años de prisión o sus distintas calificaciones agravadas si fuera necesario. Pero lo cierto es que cuando el Código está creando esa figura del homicidio, en definitiva, el sustrato moral de la norma nos está diciendo que está prohibido, que está mal matar, aunque no lo diga directamente de esa forma. Ahí ustedes entonces pueden comprobar la influencia, la integración de la moral a la norma jurídica. Las diferencias. La norma moral valora la conducta en sí mismo. El derecho, en cambio, valora la conducta desde un punto de vista de la convivencia social. Mientras la moral actúa en el ámbito de la conciencia, el derecho lo hace en el plano de la convivencia, en el plano de la relación con otros sujetos. Decimos que la moral es autónoma, ya que no hay una sanción externa al sujeto. Nadie será castigado si no ama a Dios por sobre todas las cosas o si miente. En todo caso, la sanción vendrá de su propia conciencia en la medida que haya considerado que realizó algo que está mal. En cambio, el derecho es heterónomo. ¿Qué significa esto? La obligatoriedad es impuesta por el Estado. Es obligatorio cumplir la norma, independientemente de cuál sea el pensamiento del individuo. Si no cumple con la norma, habrá una sanción. Como la sanción es externa al individuo, decimos que es heterónomo. Mientras la moral requiere que la libertad, para poder ser cumplida, el derecho se expresa en normas jurídicas que le son obligatorias al hombre, el cual no puede negarse a cumplirlas. El Estado, en ese caso, para hacerlas cumplir, puede recurrir a la coerción. La violación de una norma moral genera el repudio social y, como ya vimos, la eficacia de la misma, de la sanción, dependerá de la sensibilidad de cada individuo. En cambio, la norma jurídica, cuando son violadas, la sanción proviene de manera externa al individuo. Mientras la finalidad de la moral es el tipo ético-moral, la finalidad de la norma jurídica es la realización del valor justicia. Veamos entonces estos temas vinculados al texto de Carlos Nino. En el texto de Carlos Nino abordaremos la relación entre el derecho y la moral. Adelantamos entonces la relevancia de por qué se ve una ficción o una dramatización a partir de un hecho histórico, como fueron los tribunales de Nuremberg, que juzgaron y condenaron a los jerarcas nazis. Este caso significó un cambio de paradigma en las legislaciones positivas de los países occidentales. Hasta ese momento, el derecho era el creado por el hombre y, como consecuencia de eso, había que aplicarlo sin importar las consecuencias de la aplicación concreta. Los hechos que se juzgaron en el proceso pusieron en evidencia que ya no alcanzaba con que la norma tuviera vigencia por el solo hecho de haber sido creada, sino que además de vigente debía ser conforme al valor justicia, es decir, el aspecto moral debía estar integrado dentro de la norma. La legislación y la jurisprudencia argentina no fueron ajenas a la influencia de la moral en las normas jurídicas.
y esto se incorporó entonces en cuerpos normativos y surgió también de fallos judiciales. Los principios morales y la moral como estándar jurídico son mencionados de forma taxativa en la legislación argentina. El derecho, los contratos deben celebrarse conforme a la moral, la buena fe y las buenas costumbres, suele decir nuestro Código Civil y Comercial. Y en lo que hace a las decisiones judiciales, la moral funciona como una fuente de derecho presente en la sentencia de los jueces. Obviamente que no es la única fuente, es una fuente más entre todas las que sirven para el análisis que realizan los jueces de los casos que son sometidos a su decisión. Por lo tanto, Carlos Nino nos plantea esta cuestión de moral y derecho no como si fueran dos cosas ajenas entre sí. Tienen un recorrido distinto, tienen diferentes aplicaciones o diferentes alcances, sin embargo la influencia de una sobre la otra es imposible de no ver, de no estudiar o de no comprender. Lo que tratamos de decir de alguna otra forma es que toda norma jurídica necesariamente tendrá que ser justa, y al utilizar la palabra justa estamos hablando de una consideración de carácter moral.